Muy buenos días, pueblo de Costa Rica. Hace días vengo siguiendo la situación de don Luis Amador, que a mi criterio, ¿verdad? A mi edad, ya voy a cumplir 71 años, fue un buen ministro. Que lamentablemente sucedieron cosas, sí, sucedieron cosas. Que hay corrupción en Costa Rica, muchísima. Voy a pedir primero todas las disculpas del caso para el pueblo costarricense por esta expresión que voy a dar, pero yo creo que es necesaria decirla. Es muy necesario decirla. La asamblea mafialativa es el hueco de mierda más grande que hay en este país. Porque ahora estos se convierten, como siempre han sido, se convierten en jueces y verdugos. Jueces, jurados y verdugos. Es el mierdero más grande que hay en este país, la asamblea mafialativa. Don Luis Amador es un hombre inteligente. Viendo la conferencia de prensa que se dio el miércoles pasado, donde un periodista le pregunta e insinúa que don Luis Amador ha tenido conversaciones con dos de los partidos más corruptos de este país, la Asamblea, la Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, partidos de tendencia comunista. Les aclaro, costarricenses, partidos de tendencia comunista, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. A ellos no les servía don Luis Amador, que estaba en su apogeo y que lastimosamente el pueblo costarricense, por haberlo nombrado que sería el próximo presidente. Yo voy a decir así, pueblo de Costa Rica. Si don Luis Amador en el 2026 llega a la presidencia de la República con 40 diputados, sería el verdadero Bukele de este país. Le aclaro, costarricenses, existe una Agenda 2030. Repito, existe una Agenda 2030 en este país que está siendo implementada. Y quienes están implementando la Agenda 2030 en este país son los mafiadiputados y el Poder Judicial. Y es una Agenda 2030 que no tiene 2 años, tiene muchísimos años. Si ustedes como costarricenses, si les gusta informarse, se han dado cuenta que en España los agricultores se tiraron a la calle porque en España quieren eliminar al agricultor. Pues bien, es la misma situación de este país. La Agenda 2030 va por ese lado, por restarle importancia al agricultor. Un día de estos, ese viejo Tacones, el viejo Figueres Olsen, andaba en San Isidro de Coronado. Díganme ustedes, costarricenses, ¿qué tiene que ver ese viejo HP asistiendo a reuniones porque supuestamente quiere salvar al agro costarricense? Eso no es cierto, pueblo de Costa Rica. Les aclaro, eso no es cierto. Ellos quieren acabar con el agro. No de un año ni de 2 años, sino hace muchísimos años hubo un presidente, un expresidente de este país que vendió la soberanía de Costa Rica. La Agenda 2030 está en su apogeo. Entonces resulta que don Luis Amador, un hombre inteligente que tiene su estatus de vida en Canadá y que ganaba muchísimo más de lo que estaba ganando aquí como ministro, llevándose calentones de cabeza con una mafia y unos delincuentes que están en el charco de mierda más grande de Costa Rica, enchapado por un edificio de 4 paredes, una mole de cemento, pero que lo que está dentro, el contenido, que es lo que más vale, es pura mierda, costarricenses. Es pura mierda lo que hay en esa asamblea mafialativa. Don Luis Amador
yo no quería dar una opinión porque yo no puedo presentar elementos de juicio, no me puedo convertir ni en juez, ni en jurado, ni verdugo de nadie, hasta no escuchar lo que esa persona dice. Don Luis Amador estaba representando al país en Canadá, porque estaba representando al país en Canadá. Y desde allá, por medio de una llamada telefónica, le dicen que ya no va a ser el ministro de Transportes, que lo hizo muy bien, que hizo proyectos que beneficiaban a todo el pueblo de Costa Rica, porque ese es su trabajo. Muy bien, yo esperaba, a los 2 días vino don Luis Amador y dio la cara. Y ahí mismo dijo, me voy porque sí, porque tiene que comer, porque tiene que seguir su estatus de vida y porque en Canadá tiene una mejor vida que la que podía tener aquí. Y entonces dijo, volveré para el 2026. Pues bien, lo intercepta el OIJ y me pongo en los zapatos de don Luis Amador, porque lo mismo que le hicieron a don Luis Amador es lo mismo que me hicieron aquí el OIJ, sabiendo que yo soy inocente, porque fueron 25 efectivos que vinieron, ni que yo hubiera sido un terrorista. Se llevaron todos mis aparatos, como le hicieron a don Luis Amador, lo entiendo, y me identifico con don Luis Amador. Al final de cuentas, el OIJ se llevó mis aparatos y no encontraron absolutamente nada, porque lo único que encontraron es lo que existe en Internet, y lo único que podían encontrar era que yo tenía mis discursos cuando tenía que hablar en ese charco de mierda, que es la Asamblea Mafialativa, de todos los daños que le han hecho a este país. ¿Cómo es posible que existan personas que después de una aseveración que hace un periodista diciendo que don Luis Amador había hablado o con Liberación o con la Unidad, costarricenses, seamos sensatos, ¿ustedes creen que don Luis Amador va a ser tan baboso de arrimarse a los partidos más corruptos de este país? Jamás. Y el tico, que tiene malas costumbres y que siempre mata a sus héroes, comienza a atacarlo. Costarricenses, seamos sensatos. Como les digo, me pongo en los zapatos de don Luis Amador, porque aquí vino el OIJ, pero yo puse la cara como la puso don Luis Amador. Él vino y se manifestó y dijo, me voy porque tengo que seguir mi vida, porque tengo que comer, porque tengo que vivir, porque tengo que trabajar. No fue por puro gusto. Todavía no se le ha comprobado absolutamente nada. Aquí hay muchos males en este país. Leyes que han amarrado corruptos y corrupción. Y esas leyes han sido modificadas y creando un transformer en esa caja de leche que yo ahora la llamo la caja de mierda. Porque la Asamblea Mafialativa lo que hay ahí es una caja de mierda. No hay nada más que eso. Costarricenses, el que verdaderamente se sienta patriota, dejen de atacar a quien no deben atacar. No nos convirtamos en verdugos ni en jueces como lo ha hecho esa mafia que hay dentro de ese cajón que ustedes conocen, que ahora la voy a llamar la caja de caca, porque eso es lo que hay ahí. Todos, la inmensa mayoría de diputados de esa caja de caca, metidos en un hueco, no sirven absolutamente para nada, porque son jueces y verdugos de lo que ellos durante 76 años estimularon en este país. La corrupción, el robadero, la maldad, y todavía continúan. Que este pueblo no se convierta en lo mismo que hay dentro de ese recinto de corrupción ya mal llamado Asamblea Legislativa y que todos conocemos como la caja de caca del pueblo costarricense. Dejemos de emitir juicios de valor sin antes darle la oportunidad a una persona para defenderse, y menos sin antes que le hayan comprobado si es culpable o no.
en este país, costarricenses, bajémonos de la nube. Lo que hizo don Luis Amador cuando vio el retraso que había en este país, que nos creíamos la pomada canaria de Centroamérica, el mejor país, las personas más educadas y las mejores carreteras. Y nos supera en eso Nicaragua, teniendo un dictador. Costarricenses, sigo repitiendo, de hoy en adelante, aquel edificio que está ya en Cuenta de Moras no se llama la Caja de Leche, ni la Asamblea Legislativa, ni la Asamblea Mafialativa. Se llama la Caja de Caca de Costa Rica.